tal? Buenas tardes, mi nombre es Emanuel García y a continuación vamos a revisar el tema de responsabilidad social empresarial. Empezamos. La maestría que a continuación estoy cursando en UBEC es Administración Estratégica y pues bueno, como bien lo mencionaba, el título o el contenido de esta presentación será referente a la responsabilidad social empresarial. ¿Cuál será nuestro propósito y contenido? Antecedentes en primera instancia, importancia, cómo se relaciona la responsabilidad social, el enfoque y definición por autores y a nivel internacional. El concepto de responsabilidad social empresarial fue tratado por primera vez por el economista Howard R. Rowan en su obra Social Responsibilities of the Businessman, en donde cuestiona a las empresas la responsabilidad de devolver a la sociedad lo que les facilitó. En este concepto, es decir, este autor empieza a hacer el movimiento de todas las industrias en donde se tenga que cuestionar en esta ocasión el cómo van a recuperar todas estas propiedades y consumos que ellos están afectando al medio ambiente. Empieza aquí el movimiento y bueno, a continuación lo podemos ver gráficamente en una línea de tiempo. En 1880 empieza la época empresarial. En esta parte del tiempo la actividad empresarial es desmedida, en donde todas las organizaciones dejan de hacer y dejan de pasar. Es decir, empezamos a tener una sobreproducción desmedida en donde nadie empieza a medir y empieza a detectar toda la parte de la sobreproducción y el daño que le están haciendo al medio ambiente. Posteriormente sigue la Gran Depresión en 1929, en donde hay un fracaso de negocios, bancos y por la avaricia de muchos empresarios. En este punto se empiezan a crear leyes que empiezan a poner altos y que empiezan a hacer algo con las industrias, porque dejamos a un lado a todos los empleados, a todos los trabajadores, a todas las familias y a todo el concepto social y ambiental, y donde únicamente importa la avaricia de las grandes industrias. Es aquí donde empezamos a generar leyes para que empiecen a entrar en rigor. Posteriormente, en 1965 viene la época del activismo social. En esta es el incremento de movimientos sociales. Es donde también ya empieza a haber industria en Latinoamérica, aparte de lo que venía siendo Asia, Europa y América del Norte, empezamos a tener industria en Latinoamérica. Y es aquí donde empiezan movimientos sociales. Es aquí donde empiezan a levantar la mano toda la parte activista que se opone a todo el daño económico que le hacemos al planeta, económico y ambiental. Posteriormente, la conciencia social contemporánea, que empieza en 1980, la cual nos maneja mayor conciencia, campañas más intensas sobre el activismo y movimientos ambientalistas, como también un balance social. Y aquí es donde empezamos a medir a las industrias, donde toda la parte automotriz empieza a medir todo el daño que le hacen al planeta y toda la parte que es en desarrollo. También podemos empezar a tener la fuerza de bastantes organizaciones que empiezan a sancionar a las grandes industrias para poder continuar con su proceso. Cronológicamente se puede afirmar que la Organización Internacional de Trabajo en 1919 fue la primera agrupación que nace con la determinación de mejorar las condiciones laborales y a tratar de los temas referentes al trabajo. Es aquí donde empieza formalmente a tomar pies y cabeza esta parte de la imposición de normas y leyes que se le tienen que hacer a una industria, lo cual no existía anteriormente. ¿Cuál es la importancia de estudiar la responsabilidad social empresarial o de que las empresas lo tengan latente actualmente? La importancia, cuando una empresa es ignorada o ignora a la RSE, afecta su imagen corporativa, impactando de manera negativa en sus clientes, trabajadores y proveedores. Es decir, si no entra dentro de la cadena de suministro, esta parte de la responsabilidad social no podrá emerger o ser una empresa consolidada. Todas las mayores, medianas y grandes empresas se rigen por la responsabilidad social empresarial y así es como lo deben de ver las pequeñas empresas.
Las organizaciones deben tomar un protagonismo importante en la sociedad, no solo como fuentes de empleo y productividad, sino como generadoras de desarrollo en las poblaciones de ese entorno. Debe de haber un ganar-ganar, no únicamente para enriquecer a las empresas, sino también a toda la parte social y, en este caso, a toda la parte ambiental. Por otro lado, seguir las prácticas de la responsabilidad social le permite a las organizaciones desarrollar ventajas competitivas y tener buenas relaciones con grupos de interés. Es como lo mencionábamos, al estar involucrados en esta parte pueden crecer, tener más clientes y tener una proveeduría mayormente sustentable. Ok, vamos a empezar a ver el enfoque de dos autores y el primero será Carroll de 1993, el cual plantea 4 clases de responsabilidades sociales que vamos a ver a continuación, que son la responsabilidad económica, la responsabilidad legal, responsabilidad ética y responsabilidad filantrópica. La económica, en este punto, generar recursos para contribuir a los accionistas y pagar a los trabajadores. Ese es el principal punto de esta responsabilidad. El segundo, que es la legal, es básicamente cumplir con las leyes. Estar de acuerdo con las leyes de donde radica la empresa para poder tener el flujo. Posteriormente viene la responsabilidad de la ética, en donde cumplir los principios es prioridad y normas éticas aceptadas por la sociedad. Una empresa no puede regir si no acepta la ética que se rige en el lugar donde está localizado. También viene la responsabilidad filantrópica, que esta es prácticamente ser un buen ciudadano corporativo y contribuir con los recursos de la comunidad. Si en este caso la empresa se dedica a hacer muebles o a la tala de árboles, también tiene que enfocarse a la reforestación. Es prácticamente lo que nos menciona esta responsabilidad. Viene el segundo punto de vista del siguiente autor, que es Fernández Gago, 2005, el cual es muy similar a la definición de la responsabilidad social empresarial, porque él afirma que una organización es socialmente responsable cuando asume obligaciones a nivel superior al cumplimiento de las normas económicas y legales. Cuando una empresa asume esta responsabilidad, se convierte automáticamente en responsabilidad social, en donde puede alcanzar el máximo éxito a mano de sus clientes y proveedores. ¿Qué es la ética empresarial? La ética empresarial es el grupo de valores y normas que surgen de la cultura de la empresa. Su objetivo es mejorar aspectos como el entorno, el clima laboral, promover la igualdad y el respeto a los derechos. La ética, en mi opinión, o como lo dice este punto, es un tema más interno de la planta. Claro está que independientemente de toda la responsabilidad social que implica el exterior, también en el interior es importante tener esa base, como teniendo un buen clima laboral, tratando bien a los trabajadores, tener toda esa parte que haga de la empresa un lugar mejor. Prácticamente es lo que nos dice la ética. ¿Y qué tiene que ver con la responsabilidad social? Pues bueno, los conceptos son diferentes, pero están íntimamente relacionados entre sí. ¿Por qué? Porque el término ética empresarial hace referencia al conjunto de valores que la empresa define como propios y al conjunto de normas y principios que regulan la actividad empresarial. Esa es la diferencia. Ahora bien, ¿cómo se ve la responsabilidad social en Europa o en otro continente? En Europa lo ven de la siguiente manera, en donde rescatan 3 puntos únicamente. La responsabilidad social es fundamental saber economía, la cual implica generar riquezas. Segundo punto, social, que es la respuesta a las demandas de la sociedad. Y por tercer punto, medioambiental, que es el cuidado de su entorno físico. Es así como lo ve la parte europea en cuanto a la responsabilidad social. ¿Cómo se ve la responsabilidad social en México? Pues bueno, mediante la Secretaría de Economía. Esta Secretaría, a través del Punto Nacional del Contacto, tiene como misión promover la responsabilidad social empresarial por medio de las directrices de las empresas multinacionales de la organización OCDE. A través de ella, la Secretaría de Economía ejerce presión a todas las empresas medianas y grandes para que estén dentro de la parte de la responsabilidad social. Es así como podemos
ver de una manera en nuestro país cómo es que funciona esta disciplina. Pues bueno, como conclusión a esta presentación y bueno, dando el punto de vista de mi postura, considero que debe de haber un equilibrio en el desarrollo de cualquier empresa, ya sea chica, mediana o grande. Es decir, debemos de tener un equilibrio en todas las empresas de nuestro país y obviamente a nivel global, internacional, en donde aportemos toda la parte que estamos consumiendo, toda la parte de los insumos, como lo mencionábamos en esta presentación. Tenemos que también tener ese equilibrio de aportar y seguir generando recursos, porque de otra manera en algún momento consumiríamos todo recurso y empezaría una crisis global que pues no estaría para nadie, sería beneficioso. Actualmente yo creo que es importante tener ese equilibrio y como mencionábamos también hace un momento la parte de la ética, es importante cuidar a los trabajadores, de igual manera desarrollarlos, tener en ellos esa cultura que implica el tener un buen empleo, el ir y tener un buen empleo en todas las industrias para poder hacer de esta una empresa grande y fuerte. Pues bien, de mi parte es todo. Espero que la presentación haya sido de su agrado. Les agradezco mucho. Buenas tardes.